La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha todo Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, son las radios dominicas del Perú, y se unen también nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, de Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho y Puno a través de Radio Pública, todos escuchando, y AM Tagua como siempre nos pone en todo el Perú y el mundo. Así es, bueno, muy buenos días a todos, aquí transmitiendo desde Lima con mucho frío todavía, y durante las próximas semanas, según el Senami también, esto lo va a mejorar. Qué bárbaro, ¿no? Sí, ha sido un invierno muy distinto, muy helado. Donde está caliente la cosa es en el Congreso de la República. Y bueno, tengo que empezar por agradecer a todas las personas que han escrito, que se han comunicado conmigo de distintas maneras sobre las opiniones expresadas en Twitter por el jefe de seguridad del Congreso. No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. Yo me he enterado de su existencia por el reportaje de Daniel Llover el día domingo en la noche. Como dicen en la fiscalía, cuando dicen, defina usted su relación, no tengo amistad ni enemistad, ¿no? Sí, tiene que contestar. No lo conozco al señor, pero aparentemente él tenía algunas opiniones bastante fuertes y desagradables sobre mí, cosa que yo, reitero, desconocía hasta ayer. Ayer aquí en este programa, en A Pensar Más, y en el programa Sin Guión que tengo en la República, he hablado extensamente sobre lo complicado que es tener un jefe de seguridad del Congreso, que es a su vez el jefe de una escuela de comandos, así se llama, fujimoristas, con una, digamos, con un nivel de adoctrinamiento en negacionismo muy peligroso. A mí cada vez me parece más fascista, o sea, es negar la realidad, hasta estalinista, les diría yo, cambiar, no, sacar a la gente de las fotos y poner a otra, ¿no? Pero hemos dicho también que una persona así puede ser parte, pues, de los cuadros orgánicos, pues, del fujimorismo, del partido de Keiko Fujimori. Pero darle un puesto de trabajo en el Congreso de la República para que cuide de la seguridad de todos los congresistas, no solo los de Fuerza Popular, sí me parece peligroso, y tan es así que ellos no se sienten cómodos. Y acá no se trata de que porque tienes mayoría decides qué puestos entregas dentro del Estado, sino se trata de quién puede realizar mejor el papel, ¿no? Entonces, aparentemente esta persona ha estado utilizando su cuenta de Twitter, que he tenido que leer ayer. Yo lo tenía bloqueado, porque yo bloqueo el primero que me insulta, lo bloqueo y nunca más lo recuerdo. Además, como no sé ni quiénes son, simplemente te quedan ahí bloqueados, ¿no? Pero me pasé leyendo bastante anoche. Algunas otras personas más inteligentes que yo han hecho capturas de pantalla. Y lo cierto es que postulaba una serie de lugares comunes en el fujimorismo, pero muy peligrosos, de verdad. Es una persona que no debería estar a cargo de la seguridad del Congreso de la República. A tal punto llegó el problema con su cuenta de Twitter. Insultaba, por ejemplo, a varios periodistas. Yo no fui la única. Sacaba fotos de Pamela Bertis en los 90, cuando él era edecán de Alberto Fujimori, y ella era una reportera que cubría Palacio, como si eso fuera delictivo, ¿no? Entonces, sí, tú que estuviste en Palacio, obviamente tenía que estar en Palacio, una reportera joven, le daban como fuente Palacio, tienes que ir a cubrir Palacio, ¿no? O a Claudia Cisneros, sobre todo con mujeres, ¿no? Diciéndole que tenía demonios adentro, y que había que exorcizarla, ¿no? A Augusto Álvarez y a mí en algún momento diciendo que éramos periodistas rocola. Yo no entendía qué cosa quería decir eso, que nos metían monedas encima para que tocáramos la música que cada uno quisiera. Eso es absolutamente difamatorio. Ese no puede ser el jefe de seguridad del Congreso. Puede ser, repito, un cuadro orgánico, pues ahí combativo de la militancia fujimorista, pero no puede ser un servidor público que tiene que atender las necesidades de seguridad de los congresistas de la República y de los ciudadanos que visitan el Congreso de la República.
¿Ya? Y luego, ya, bueno, los amigos siempre encontraron un tuit que yo ya no lo encontré, creo que lo había borrado. Ah, ¿no lo encontraste? Yo ya no lo encontré, lo busqué bastante, pero me lo mandaron por todos lados. Y los amigos muy preocupados, escribiendo que algo había que hacer, que no podemos dejar esto impune. Y dije, miren, que alguien te desee la muerte, ¿no es cierto? Bueno, la muerte te la da Dios y te la quita Dios. Yo siempre he creído eso, ¿no? Cuando Él quiera, donde Él quiera y punto. No según la voluntad del Señor, ¿cómo se llama? Jibaja, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un dicho muy antiguo, que es perro que ladra no muerde. O sea, si alguien te va a anunciar todos los males que te va a hacer, lo más probable es que no te los va a hacer, porque no te los puede hacer. Entonces, yo le tendría más miedo a un enemigo silencioso que a uno que anda gritando que la madre naturaleza no, Sí. madre naturaleza Ojalá Madre Naturaleza haga su trabajo haga su trabajo, ¿no es y cierto? extinga a este tipo de periodista. Que me extinga. Así como no sé, como dinosaurio. No como dinosaurio, pero que además me compara con Abimael Guzmán y con Vladimiro Montesinos. Yo no conozco ni a Abimael Guzmán ni a Vladimiro Montesinos. Habría que preguntarle al señor Gibaja. Él sí conoce a Montesinos. Exactamente. ¿Quién conoce acá a Montesinos? Por lo menos su segundo hoy en el Congreso, el señor Jonah, era un cuadro del CIN, trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional, de acuerdo a un reporte del 2001 de la República, bajo las órdenes de Salazar Monroe, quien fue jefe del CIN de facto, de fachada, porque el de facto era Montesinos, y este señor tenía como expertise infiltrarse en instituciones públicas como EDECAM, por ejemplo, y espiar a las personas que ahí trabajaban, mimetizarse con las autoridades civiles para obtener información, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema que, digamos, que yo no me lo he inventado, ese es parte del currículum, prontuario, no sé cómo llamarlo, de estas personas, que son las que Keiko Fujimori ha llevado al Congreso de la República. Coqui Bruce, le agradezco que ha escrito lo siguiente hace un par de minutos: las amenazas de Walter Gibaja de muerte a Rosa María Palacios, por ejemplo, no son excesos, son señales. Los fujimoristas sienten que dominan el país como en la época de Alberto y Vladimiro. Confunden sus deseos con la realidad. Y yo concuerdo. O sea, el país no está dominado por los fujimoristas. Miren, el negacionismo, para que se pueda imponer el negacionismo histórico, parte de la historia que escriben los vencedores. Siempre se dice, los vencedores escriben la historia, no los vencidos. Bueno, ellos no pueden escribir la historia porque son los vencidos en los procesos electorales. No son los vencedores. Entonces, ¿qué historia van a poder negar? Y en el próximo, al paso que van, en el año 2021, si siguen por este mismo camino, yo no creo que tengan muchos votos tampoco. Las encuestas de hoy no son nada auspiciosas para Keiko Fujimori. Para nadie. Pero no son auspiciosas en particular para una persona que tenía un 30 o 40% de intención de voto casi sostenida desde el año 2015 o 2014. Entonces, yo creo que ella ha tenido, digamos, un bajonazo con todos estos incidentes. Volarte un presidente, sacar a tu hermano del poder, por más que se lo merezca o no se lo merezca, no te hacen más popular, ¿no? Y lamentablemente este tipo de personajes que circundan su círculo más íntimo tampoco la hacen más popular. Pero hay cosas más interesantes en la cuenta de este señor jefe de seguridad del Congreso de la República. Por ejemplo, se refiere a nuestro presidente de la República, que puede gustarle o no gustarle, como señor Martín. Y fíjense, para un coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, que ha sido formado, ¿no es cierto?, en la verticalidad y en el reconocimiento jerárquico, no llamar presidente de la República al presidente de la República, siendo además un servidor público hoy en ejercicio, es bien grave. Y ayer reiteró, su último tuit era señor Martín. Entonces, señor Martín no le está diciendo presidente, le está diciendo prácticamente, oiga usted, empleado de mi jefa, ¿no? Usted no es presidente. Y eso parte de, digamos, una de las hipótesis negacionistas también de los fujimoristas.
hoy de los más duros, ¿no? Es que Keiko Fujimori ganó las elecciones. Ujú. Y que Pedro Pablo Kuczynski se las robó, se las robaron todos, y ellos ganaron las elecciones, ¿no? Por eso no le puede decir señor presidente, por eso le dice señor Martín. Y es bien peligroso que el jefe de seguridad del Congreso, que ampara el señor Galarreta, no reconozca al presidente de la República como tal. Al margen de que le guste, no le guste, exprese o no respeto. Entonces, ataques a la prensa independiente, desconocimiento de la presidencia de la República, desconocimiento de una serie de hechos que están absolutamente verificados. Por ejemplo, este señor instruye a sus comandos y lo repite en algunos tweets. Ataca a Ángel Páez, por ejemplo, ataca a varios periodistas sobre el tema de los estudios de los hijos de Alberto Fujimori. Y hasta el día de hoy nadie puede explicar, si no es con la intervención de Vladimiro Montesinos, cómo se pagaron los estudios de los hijos de Alberto Fujimori en el extranjero si su papá ganaba 15.000 soles al mes, o menos, creo que era 5.000 soles al mes como presidente de la República. No da para mandar a 4 hijos al extranjero. No da, ojalá diera, pero no da, pues. O sea, les digo, tengo varios hijos, no da. Entonces, ¿cómo hizo? Vendí el terrenito, el terreno lo vendieron 3 veces, ¿no? Lo vendieron a... utilizaron testaferros, armaron todo un montaje, aparecieron cheques de ida y vuelta. Primero fueron los abuelitos, los señores Iguchi, después fueron... O sea, contaron tantos cuentos sobre los estudios de Keiko Fujimori y sus hermanos. No es su culpa. Yo siempre he sostenido que es obligación de un padre hasta los 28 años pagar la educación de sus hijos, ¿eh? Eso dice el Código Civil. Y tú como hijo no le preguntas a tu papá, oye papá, ¿con qué plata me estás pagando el colegio o la universidad? Porque más sería una falta de respeto. No es culpa de ella ni de sus hermanos con qué plata sus padres cubrieron los gastos de su educación. Lo que sí es evidente es que en esa época Alberto Fujimori era el presidente de la República y su único ingreso era su sueldo de presidente, y su esposa estaba separada de él y no veía a sus hijos ni cubría sus gastos. Entonces, que hubieran vendido un terreno varias veces es muy extraño. Y no creo que alcanzase siquiera para cubrir los gastos universitarios de 4 hijos, por lo menos de pregrado cada uno, 4 años en el extranjero. Entonces, eso es mentira. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que este señor Gibaja, experto en, digamos, formar comandos, ¿eh? Fujimoristas. Comando es una palabra que implica ataque, ¿no? Que implica una organización militarizada. Acuérdense de cómo criticábamos a Ollantumala cuando decía que quería que le dijéramos comandante, pues, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista hace muchos años que me decía, ¿pero por qué no me dice comandante en la pausa? Porque yo no soy su soldado. Si yo fuera su soldado, pues le diría comandante, pero yo no soy su soldado. Y después él mismo se dio cuenta que el trato del señor era pues tan respetable como decirle comandante, ¿no? Pero claro, en la izquierda latinoamericana, ¿a quién se le dice comandante? A Castro, a Chávez, ¿no es cierto? A Che Guevara. Esos son tus comandantes, pues, ¿no? Entonces, me refiero fuera del ejército y ya en la política, ¿no? Entonces, probablemente pues a este señor le gusta que le digan comandante, ¿no? En esta estructura pues vertical, radical. Pero extraña el comportamiento de un militar que se exprese así, ¿no? Acá Muy me están extraño. pasando un tuit de antiguo, me imagino que era de la época de Pedro Pablo Kuczynski, que dice: que no me vengan con salvar la democracia. Un delincuente gobierna nuestro país como una muela mortalmente cariada. Arránquenlo del poder. Claro, y en ese momento ya era jefe de seguridad del Congreso. Es jefe de seguridad del Congreso desde agosto de 2016. Es decir, hace política activa como cuadro del partido fujimorista, lo que reitero, está muy bien, ¿no es cierto? Pero lo que no está muy bien es que esa misma persona sea el jefe de seguridad de un parlamento que le tiene que dar seguridad a 130 congresistas. A los de la izquierda que detesta, pero detesta mal, o sea, dice cosas horribles, ¿no? A los del partido de gobierno que también detesta, a todos. Entonces, si no es capaz de tener una posición ecuánime respecto a todo el universo de congresistas que supuestamente tienen que recibir protección por parte del jefe de seguridad del Congreso, no puede ser el jefe de seguridad del Congreso. Bueno, esto terminó con un incidente curioso. Cerró su cuenta en Twitter. Cerró su cuenta. Yo avisé, fíjense, ya la cerró, porque es evidente que
todo el mundo estaba haciendo arqueología en la, en la cuenta y es extraño. Bueno, tenemos también otras noticias, así que vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar del encuentro histórico entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte. Pero también hay un par de cosas importantes, noticias, como se dice, chiquitas. A ver, varias cosas. Ha renunciado a la bancada de Peruanos por el Cambio, Pedro Lachea, en una carta donde no dice los temas de fondo, pero dice que no se le ha tenido las mismas cortesías que él ha tenido con la bancada. O sea que ha discrepado internamente y a él lo han acusado externamente. Yo presumo que es por la votación última, que ha votado con el fujimorismo y que lo iban a investigar o iba a haber una especie de proceso interno en la bancada, y para ahorrárselo ha dicho, bueno, no me interesa la bancada, Dios, chao y hasta luego. También el gobierno ha dado por concluido hoy las funciones de Susana Lapuente, embajadora del Perú en el Reino Unido. El tema con Susana Lapuente es que, hay que decirlo, fue muy unida con Martín Vizcarra durante la campaña del 2015-2016, porque en algunos momentos ella dirigía la campaña y en otros lo hacía Martín Vizcarra. O sea, ahí ha habido una relación muy directa y muy cordial. Si la están sacando del puesto es porque, en fin, algún tipo de resentimiento había que no habíamos tomado en consideración. Porque en todo caso, Martín Vizcarra, si va a sacar a los embajadores políticos del señor expresidente, pues tendría que sacar a todos los embajadores políticos. Y son 6. No es una, son 6. ¿Cierto? Entonces, y son buenos en general, yo no les resto ningún mérito. Pero si están ahí por razones políticas, y esas razones políticas han cambiado, han mutado, no sacas a una. El problema con Susana Lapuente es que está acusada de haber recibido por barata, no me refiero a una acusación fiscal, me refiero a una acusación periodística todavía. Está señalada por barata como la persona que recepciona dinero para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, no el 2016, sino el 2011. Efectivamente, tiene una investigación en el Perú, la misma investigación que ha abierto el fiscal José Domingo Pérez contra Alan García y contra varios más. Y he leído hoy que Alan García está tratando desesperadamente de cambiar de fiscal. Sí, efectivamente, hay que recomendarle que cambie de fiscal, porque parece que con ese no va a poder hacer trampa, ¿ya? Pero no es tan fácil. En fin, muchos tweets sobre esto. Los montesinos, las RMP, o sea, como si Rosa María Palacios mis iniciales fueran, o sea, como si hubieran, Naila, ¿tú eres una RMP? Dime tú. No sé, ¿no? Estoy leyendo acá. Pero en fin, esas son 2 noticias de hoy. O sea, renuncias, cambios, enroques, modificaciones, regresos. Pero lo que voy es, si son 6 embajadores políticos de otro presidente, lo lógico es que los 6 renuncian. Siempre pasa eso cuando cambias de gobierno en el acto. El presidente decide si lo ratifica o no en el cargo, siguen ahí. Y luego cambias de embajadores, ¿no? Y no, como les digo, no son pocos. Tenemos, a ver, Iberico, me parece que está en España. No, en Italia. García Belaúnde está en Madrid y Andorra. Los dos sitios claves. Concurrente. Luego teníamos a Susana Lapuente en Reino Unido, van 3. Otero, me parece que está en Ecuador, ¿no? No, o está un poquito más lejos. Otero, ¿te acuerdas el que era amigo de García? Y dejó de ser su jefe de comunicaciones. Sí, pero parece que después del Poppy evento dejó de ser su jefe de comunicaciones. Y a ver, ahí van 2, Carmen McEvoy, que está en Irlanda, que es una historiadora muy reputada, muy reconocida. Tenemos 2 mujeres. Falta uno. Me falta uno, pero son 6, en total son 6. Bueno, pausa, todos me piden pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, 8:22, estamos ya comunicados con la red Sodomco en todo el país. Rosa María Palacios, adelante. Sí, tenemos comunicación con, estamos con el doctor Francisco Belaúnde. Estamos a punto de estar con él para hablar de esta reunión tan importante para la paz mundial, en realidad,
de Donald Trump y Kim Jong-un. Qué difícil es para nosotros pronunciar los nombres asiáticos, sobre todo los asiáticos en general. Pero estamos ya en comunicación. La reunión se realizó ayer en Singapur. Fue una reunión breve porque estaba ya todo conversado y acordado. Pero hay una promesa interesante que es la total desnuclearización de Corea del Norte, de toda la península donde está Corea del Norte, a cambio de garantías de seguridad de los Estados Unidos, la desnuclearización inmediata, o sea, poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. Y eso es, la verdad, bastante sorprendente. A cambio, van a suspenderse los ejercicios conjuntos que realizaban los Estados Unidos de ejercicios militares y Corea del Sur. Hay más de 30.000 soldados norteamericanos desplegados en la península y que se ofrezca esta desmilitarización de la zona también parece, digamos, interesante. Vamos a conversar sobre esto. Francisco de la UD está en la línea telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar sobre este evento que consideramos un evento histórico y de su posibilidad de prosperar. Porque muchos han dicho Trump puede salir con cualquier cosa y Kim tampoco parece ser una persona que honra su palabra, o por lo menos no la ha honrado en algunas ocasiones. Claro. Mira, acá hay varias cosas. Todo parece indicar que efectivamente Kim Jong-un está necesitado de un acuerdo porque las sanciones agotadas por Naciones Unidas y otras adicionales por Estados Unidos, digamos que la están golpeando bastante. Entonces sí parece necesitado de un acuerdo. El tema está hasta qué punto estará dispuesto a efectivamente renunciar totalmente a todo un arsenal que le ha costado pues muchísimo dinero montar, ¿no? Lo interesante acá es que se ha dado una reunión sin que una reunión casi como un punto de partida. Normalmente cuando los jefes de Estado se encuentran es que ya han negociado cosas muy concretas antes y pueden ofrecer, digamos, algo más detallado que lo que ha pasado esta vez, ¿no? Acá básicamente es una promesa de seguir negociando. Estados Unidos ha cedido en algo en este tema de los ejercicios militares. De alguna manera para Corea del Norte, para el régimen era como una especie de provocación. Pero de parte de Corea del Norte, básicamente lo que hay son los gestos que ya tuvo previos a la cumbre, desmantelando algunas instalaciones, pero todavía falta el grueso del problema, que es efectivamente la desnuclearización, una palabra difícil de pronunciar, y también de ejecutar, por supuesto, que además técnicamente va a ser muy complicado, porque no es solamente que Corea del Norte ofrezca hacerlo, digamos, tiene que ser una cosa verificada, porque evidentemente no se puede creer simplemente en la palabra de Kim Jong-un. Entonces, eso también, desde el punto de vista técnico, los especialistas han dicho que puede tomar años, porque incluso no hay suficientes ingenieros, técnicos especialistas como para lidiar con un arsenal ya bastante importante como el que tiene Corea del Norte, ¿no? Ahora, un dato interesante de la biografía de Kim es que estudia en los Estados Unidos, por eso ayer las conversaciones son en inglés, ¿no es cierto? No vemos traductores a los lados de ambos mandatarios. Pero sí han utilizado intérpretes, porque de todas maneras es verdad que él ha estado, por ejemplo, él está sobre todo en Suiza, ¿no? Pero sí necesita intérpretes según lo que se ha informado, por lo menos es verdad que en la foto no se ve, pero por lo que ha informado la prensa también, comunes que han estado a solas y han hablado con intérpretes, ¿no? Claro, pero digamos, siendo una persona educada en los Estados Unidos, Kim Jong sabe más o menos qué cosa es una democracia, cuál es la forma democrática de gobierno. Puede ser, nadie lo sabe, porque esto es muy hermético, que Kim esté pensando, mirando a su vecino Corea del Sur y su prosperidad, variar un poco las relaciones en el poder frente a su pueblo. Mira, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que él esté pensando en el modelo chino, en donde lidera, que ya de alguna forma ya está permitiendo a algunos privados a pequeña escala, obviamente, en su país,
Una posibilidad es que contemple esa posibilidad de una liberalización económica, pero manteniendo una... Aló, estamos perdiendo un poco la comunicación. Sí, efectivamente, lo que estaba diciendo Fernando Belaúnde Fernando, estoy hoy día con el presidente, expresidente en la cabeza. Lo que estábamos conversando es que, mientras se recupera la llamada, por favor, es que es posible que estén mirando a China, ¿no? Es decir, mantener una liberalización de la economía con un control todavía centralizado y férreo del poder político, pero con mejores resultados económicos para el país. Y eso podría ser interesante para Kim, que es un líder que necesita sacar a su pueblo, digamos, del atraso en el que está respecto a sus vecinos, justamente en la zona de Asia donde se encuentra. Ya tenemos nuevamente a Francisco Belaúnde, habíamos perdido la comunicación, estábamos hablando de un posible cambio de la orientación económica de Corea del Norte. Sí, eso yo creo que estaría aparentemente en los cálculos de Kim Jong-un, porque además ya, de alguna forma, ya lo está haciendo en pequeña escala. Pareciera, porque es muy difícil saber qué es lo que está pasando en la mente de Kim Jong-un, ¿no? Es un régimen muy cerrado, pero pareciera efectivamente que por ahí podría ser el camino, ¿no? De una evolución hacia algo parecido a lo de China, ¿no? Régimen cerrado desde el punto de vista político, pero liberalizar desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, en el balance, digamos, militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, yo sé que los misiles se miran de un lado al otro, los tanques también. ¿Quién tiene mayor poderío militar en este momento? Mira, en estos momentos, digamos, Corea del Sur tiene un ejército mucho más moderno, armas mucho más modernas que las de Corea del Norte. Claro, Corea del Norte tiene el armamento nuclear, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista tecnológico, Corea del Sur está encima. Entonces, pero es difícil decir, porque a estas alturas de todas maneras están tan cerca que de todas maneras ambos países quedarían destruidos en caso de una guerra, ¿no? Entonces, es difícil, habría que ver exactamente qué pasaría en un escenario bélico, ¿no? Ahora, pero también hay que recordar un poco de la historia. Corea del Norte, lo que es hoy Corea del Norte, fue arrasada por los Estados Unidos en la guerra de Corea en el año 50. Entonces, para la población coreana, efectivamente, los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, son un enemigo claro. Ver a su líder conversando con Trump debe ser algo también difícil de entender. Bueno, justamente ahí está la propaganda que va a tener que explicar. Por ejemplo, van a poder jactarse de que Estados Unidos ha renunciado por lo menos ha prometido suspender estas maniobras conjuntas, ¿no? Que eran vistas, denunciadas por el régimen como una provocación y un eventual preludio a una agresión contra Corea del Norte. Entonces, hay material para la propaganda de Corea del Norte y decir, bueno, Estados Unidos se ha asustado con nuestras armas, ¿no? Acepta negociar y podemos estar tranquilos porque nuestro líder está siempre, digamos, asegurándose que no nos vayan a atacar. Claro. Eso ya es un trabajo en la propaganda en estos momentos, ¿no? Así es. Bueno, muy interesante. Vamos a ver cuál es el desenvolvimiento de estos hechos, que todavía, como se dice, son un punto de inicio hacia otros mayores, y nos tenemos que despedir. Gracias a Francisco Belaúnde por estar esta mañana con nosotros, y por si acaso su libro ya se puede descargar por PDF, ¿ah? Sí me han dicho, ¿no? Así es, ya está accesible, ya todo el mundo lo puede descargar y lo estamos así mandando por Twitter, lo estamos anunciando para que la gente lo vaya descargando. Exactamente, ya se puede descargar, entran a la cuenta de Francisco Belaúnde y se puede descargar ya por PDF, no tienen que comprarlo porque no se vende, ¿ok? Muy bien. Exactamente. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para conversar sobre la que se conoce como la ley Mulder. Esto va a ser discutido hoy en el Congreso de la República. Va a estar con nosotros el congresista de la República, Richard Arce, para hablar de la prohibición de la publicidad estatal en los medios de comunicación. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 36 minutos, está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepao, en La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas, y también en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno a través de Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, parte del negacionismo que, por ejemplo, este señor Gibaja enarbola de sus cursos de adoctrinamiento de sus comandos, parte de esto va apoyado en el fujimorismo con otro brazo que es todo es terrorismo. Porque sin terrorismo no existen ellos, porque su justificación de existir es vencer al terrorismo. Es decir, todos estamos dispuestos a ceder algo de nuestra libertad con tal de que nos den orden, ¿no? Entonces, si hay orden, entonces ya no tenemos por qué ceder nuestra libertad. Por lo tanto, la justificación de un gobierno autoritario desaparece. Entonces tiene que resucitar el terrorismo. Y muchísimos de los tweets de este señor que ha borrado estaban dedicados a la resurrección del terrorismo. Todo lo que es de izquierda es terrorista. Absolutamente. No hay matiz, no hay distinción, no hay nada. Entonces, esa es otra de las líneas del negacionismo, ¿no? Y dentro de esa línea, todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas es perfecto, es celestial, inmaculado, santo. En esa misma línea, ustedes imaginarán que hay proyectos de ley. Ayer, por ejemplo, un grupo de fujimoristas ha presentado un proyecto de ley por el cual el cine va a ser objeto de censura. Por supuesto. Donde se prohíbe hacer apología de terrorismo. A ver, empecemos. La apología del delito es un delito. Y si haces apología del delito de cualquier forma, por cualquier forma, ¿no es cierto?, vas a estar sometido a una investigación fiscal y a un proceso y finalmente una sentencia. No tiene que haber una ley especial para el cine. Pero, ¿por qué esta fijación con el cine? Porque La Casa Rosada, Magallanes, En la Boca del Lobo, qué sé yo, puedo seguir diciendo, me decían acá, Ni con Dios ni con el diablo. Tantas películas que se han hecho en los últimos años, sobre todo. ¿Por qué? Porque somos la generación, los directores hoy son la generación que vivió de más joven y le impactó muchísimo el terror en el Perú. Entonces, esas películas tendrían que ser censuradas porque contienen efectivamente una protesta contra los abusos de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia. Abusos que no son un invento, abusos que están claramente documentados, detalladamente documentados, con personas desaparecidas, detenidas arbitrariamente, etcétera, etcétera. O sea, mientras más lo traten de negar, más se va a notar, ¿no? Pero bueno, proyecto de ley para negar que el cine pueda ser una manifestación cultural. Es como Karina Calmet cuando le dijo a la gente que no vaya a ver La Casa Rosada, la quieren contratar para varias películas nacionales para que las promueva, para que no vayan a verla como Melcochita, porque es la mejor promotora de lo que hay que ir a ver, ¿no? La Casa Rosada le debe mucho, porque miles de personas han ido a verla justamente porque ella quería prohibirla. ¿Y por qué quieren prohibirla? Personas como el señor Gibaja, personas como el señor Tubino, como el señor Donaire, porque todos pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y saben lo que hicieron, saben perfectamente lo que hicieron. Por eso quieren que la madre naturaleza me desaparezca, me extinga, ¿no? Acabo de bloquear a uno que dice, eso no es una amenaza. Ah, mira tú, no tenía ni idea. Lo que sí creo que, reitero, las Fuerzas Armadas tienen que invertir un poquito más en mejorar la redacción de los cadetes, porque después se manifiesta cuando crecen. O sea, no, así no se amenaza de muerte, pues. O sea, si vas a amenazar de muerte, amenaza bonito, pues completo, con artículos, con verbos completos, bien dicho, pues, ¿no? Ojalá madre naturaleza, no, ojalá la madre naturaleza, ponle el artículo, ¿no? Qué cosita. Ya borró todos sus tweets. Y vamos a ver. Ya lo borró. Eliminó su cuenta. Eliminó su mucho cuenta. Más. Estamos con el congresista Richard Arce, obviamente un congresista de izquierda, que viene a hablar de esta súbita preocupación del señor Mulder por los recursos públicos, que no manifestó durante el gobierno de Alan García. De hecho, se pasó donde se gastaron miles en publicidad de Alan García, ni siquiera estatal, de la figura de Alan García, lo cual estaba prohibido. Muy bien. Y quiere prohibir toda la publicidad estatal. Vamos a ver. Por si acaso, Disclosure no nos afecta acá en nada. Aquí en nada. Nos auspicia el Papa, así que estamos tranquilos, no tenemos ningún problema. Muy bien. Cuéntenos un poco, congresista, cuál es la posición de usted frente a lo que parece ser un debate
interesante esta tarde, vamos a ver qué pasa. Ante todo, buenos días, Rosa María, pero si me permites, ya que hiciste la introducción, De pienso mi- que es una transgresión total al arte, porque el cine es arte, es como si trataríamos de censurar obras de arte como de pintura, ¿no? Como de Picasso, Guernica, que en realidad Bueno, muestra lo que significó el estuvo- bombardeo bueno, alemán, italiano, Estuvo fuera de antes España, de la segunda. claro, pero Franco no la dejó entrar a España mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Así es. Pero es como si censurar obras de arte, censurar una canción, censurar expresiones artísticas, que es una forma de canalizar algo que está pendiente en nuestra sociedad, que es la verdadera reconciliación. Hemos vivido una época de violencia tan dura en los años 80 y 90, condenamos las acciones que hicieron Sendero Luminoso, el MRTA, pero es innegable que tampoco no se puede condenar ese terrorismo del Estado por algunos malos militares. Hubo militares que ofrendaron su vida, que gracias a ellos tenemos paz, pero hay que ser conscientes. Hay casos emblemáticos, como el caso de los Cabitos, Cayara, donde hubo violación flagrante a los derechos humanos, y una forma de canalizar justamente esa reconciliación es a través de las obras de arte, y el cine es arte, como los retablos de Ayacucho, que en un momento, en la También. ignorancia de muchas personas quisieron censurar, cuando un retablo lo que muestra es la vivencia diaria, y se vivió. Las tablas de Sarwa, ¿no se acuerdan? Las tablas de Salva, justamente eso quería llegar. Realmente, bueno, en fin. Normalmente Inclusive hay cuando el canciones, ¿no? Como La Flor de Retama, Claro. que no tiene nada que ver con Sendero. Eso más bien fue una protesta en los años, a fines de los años 60, por una represión policial. Claro. Y se creó esa canción, y ahí es donde empiezan a relacionarlo ahora con Sendero. Y bueno, evidentemente es una expresión artística de la población para reaccionar y buscar un canal para hacer catarsis de todo lo vivido. Y te lo digo con mucho sentimiento, porque yo vengo de Apurímac, Rosa María. Yo no he vivido directamente la violencia, pero sí veía pasar todos los días por la puerta de mi casa cuando era niño mis hermanos campesinos cargando en ponchos a sus familiares asesinados, la mayoría de ellos por Sendero Luminoso, pero también por militares. Así es, pero hubo de todo, y como lo sabemos todos. O sea, a mí lo que me parece ridículo es que gastemos tiempo en el año 2018 negando lo que es evidente y es real. Nunca fue de otra manera. Hubieron muertos de los dos lados. Y hubieron sacrificios sacrificios enormes en las Fuerzas Armadas, porque además muchísimos soldados, sobre todo capitanes y mayores, los mandaron con su fusil y punto. ¿No es cierto? No había una estrategia de parte del Estado para Así es. confrontar la insanía Y- terrorista y de una con ideología órdenes- trasnochada. Y con sí, órdenes expresas de matar. de matar, o a veces inconsistentes, ¿no? O sea, no, ellos también fueron en cierta forma víctimas de un pésimo comando, pero digamos, de ahí a decir que no hubieron detenciones, que no hubieron desapariciones, que no existe la hollada, ¿no? Que no existe Cabitos, como dice, que no hay cientos de Cayara. personas desaparecidas en un horno en los Cabitos, que el horno está ahí, el horno existe, o sea, por Dios. No, y ahí están las madres que siguen buscando a sus hijos. Así es, ¿no? Eso, ¿quién lo va a negar, no? Entonces, pero bueno, hay un grupo de gente que lo No, quiere pero negar. fíjese, es ese sector que ahora inclusive está en el Congreso con estas noticias de este señor Gibaja, que lamentablemente están acostumbrados a terruquear cualquier disidencia, discrepancia política. Pero usted ya lo conocía, este señor Gibaja. A Gibaja no, Al dos, al a Yona. adjunto, que siempre está en la puerta del Congreso de la República. Tomándole fotos. Eh, Me parece que tiene una cámara de fotos. le gustan las Normalmente fotos. la seguridad del Congreso es para velar la tranquilidad, para el desenvolvimiento del trabajo del Congreso de la República, y al ser autoridades tenemos que tener cierto nivel de garantía para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, eso dice porque la hay Constitución, serios ¿no? cuestionamientos al Congreso de la República, y con mucha razón de la parte de la población. Pero si las personas que se encargan de la seguridad tienen este tipo de antecedentes, que han sido parte del sistema de inteligencia de Vladimiro Montesinos, con prácticas fujimontesinistas, Claro. que Ahora, se dedicaban a desacreditar. Según el señor Gibaja, nosotros somos, a ver, tengo una foto acá de Gustavo Riti, mía, Augusto Álvarez, me parece que, ¿quién está acá? Mónica Sánchez, sí, dice acá, la prensa corrupta que se sometió a Montesinos a fines de los 90 nos dejó una descendencia tan o más corrupta, y yo soy parte de la descendencia corrupta, con Riti, imagínese usted, con Mónica Sánchez. Solo por discrepar. Rojetes, caviares, holgazanes, vividores, salgan a decir que Barata es fujimorista, pues no decimos eso para nada. Decimos que Barata dice que le dieron plata a su líder, eso sí lo decimos, porque lo dice Barata, ¿no es cierto? Pero es alucinante, ¿no? Ataques de Gibaja, sobre todo a periodistas mujeres, más que a hombres, ¿ah? No se nota O sea, que es misógino. Pamela Bertis,
a Claudia Cisneros, a María Luisa del Río, a la hermana Patricia del Río, a mí. O sea, por lo menos hay 4 mujeres, vamos ganando a las mujeres, ¿ah? O sea, tiene algún problema. Se está encargado de adoctrinar en una escuela a escuela. comandos fujimoristas. Serán comandos para desacreditar de esa manera al estilo de los periódicos chicha. Porque la decadencia de nuestra sociedad lo vivimos en los años 90, no solamente con los Vladivideos. Ahora, uno ve los titulares de esos periódicos chicha, donde se utilizaba un lenguaje hasta procaz, pero de una manera denigrante, terrible, no tiene nada que ver con periodismo. El congresista Lescano y también Kenji Fujimori lo dijo acá, que ellos tenían miedo en el Congreso de ser observados, chuponeados, troleados, como se dice ahora, terruqueados. ¿Usted tiene miedo en el Congreso también? Definitivamente, con toda esta información. No puede decir que pero ¿cómo no vamos a estar tranquilos? No sé si la analogía puede ser correcta. Claro. Es como si el Mossad israelí se encargaría de la seguridad de Yasser Arafat, una cosa así, o sea, claro, de tus adversarios antagónicos, de los que criticas, ridiculizas, caricaturizas a través de redes sociales, claro, que sí es un medio de comunicación, que utilizan mucho el anonimato para hacer sicariato por internet, para descalificar, al estilo de los diarios chicha. Es el mismo modus operandi, Rosa María. Recuerda bien lo que hicieron con Castañeda, con Andrade, cuando se perfilaban como candidatos alternativos al fujimorismo en la famosa reelección de Alberto Fujimori. No nos olvidamos, estuvimos en la universidad, pero salíamos a las calles indignados de la forma como querían manipular la opinión pública. Y la siguen manipulando. Esta historia del patrullero quemado se parece mucho pues a la del Banco de la Nación. ¿Qué vamos a hacer? No es mi culpa, apenas lo dije. Eso se parece mucho a lo del Banco de la Nación. Demasiado. Y requiere una investigación, ¿no? Como Así corresponde. es. No, ayer bueno, en la Comisión de Defensa... El fiscal felizmente no metió preso al primer chico que pasó. Se dijo, un momentito, quiero ver las imágenes, que se vaya a su casa como corresponde. ¡Ah, qué barbaridad! No, un momentito. No, pero ayer en Comisión de Defensa se emitió un comunicado para mostrar la posición de la Comisión de Defensa en contra de la Fiscalía por no haber actuado con mayor eficiencia. ¿No le parece rarísimo? Yo me abstuve en la posición porque... Es rarísimo. O sea, ¿de cuándo acá la Comisión de Defensa saca un comunicado por eso? ¿No? Dejemos trabajar allá la Fiscalía. Llega el director de la Policía Nacional al lugar de los hechos a decir que la prensa tiene que denunciar esto, pero además enérgico contra la prensa. La prensa tiene cuando ya... Y ahí estaba manifiesto. Que claro, que tiene una posición bastante naranja, bastante... claro, entonces tú dices, qué de raro. Acorde a los intereses. El Ministerio del Interior, sí, parece que ya se han reencontrado ahí viejos amigos, pero en fin. Vamos a nuestro tema, los medios de comunicación. Solo algo pequeño, ¿no? Sí. Es importante que los partidos políticos hagan escuelas políticas para de tratar formación de muchos temas. Por ejemplo, lo que estabas tratando hace un momento, el conflicto de las Coreas, ¿no? Que le expliquen a los jóvenes qué significó el armisticio del año 53, para que hasta el día de hoy se tenga una tensión mundial entre las dos Coreas. Eso tienen que explicar en una escuela política. Tienen que explicarles qué cosa es izquierda, qué es derecha, qué es neoliberalismo, qué es socialismo, qué es comunismo. Los que tenían buena escuela, que me dicen que la están rehaciendo porque... es justamente el Partido Popular Cristiano, tenía una escuela de pensamiento social cristiano y los obligaban a leer las encíclicas del Papa y no sé qué, y se inspiraban en eso. Entonces había un pensamiento propio, ¿no? Desarrollado sobre la base de documentos leídos. Es totalmente distinto a formar una escuela comandos de choque. Claro. La política es confrontar ideas, tener divergencias, evidentemente podemos estar en los lados opuestos, en las antípodas, pero jamás vamos a llegar a ese nivel bajo, a ese nivel de la agresión, del insulto. Ahora, ese señor se siente muy protegido porque ha tenido esta cuenta abierta con su nombre durante mucho tiempo. Yo lo tenía bloqueado, por eso nunca lo leo, pero ayer cuando me han avisado y he entrado a ver lo que escribía, bueno, este señor tiene meses tuiteando. Y es el jefe de seguridad del Congreso de la República. O sea, aparte de la cantidad de cuentas que habrán, como dice, de trolls, ningún problema. Ahora, bueno, cuénteme un poco la posición que tienen ustedes respecto al proyecto Mulder. Que como usted imaginará, yo supongo, al señor Mulder no le dio un ataque de, qué sé yo, de preocupación por el gasto en publicidad, ¿no? Es un proyecto de censura contra medios chicos, ¿eh? Ni siquiera a los medios de Lima los afecta. Afecta a todos los medios provincianos, con más dureza.
La primera observación es que no se puede pensar que a través del Internet vamos a llegar a toda la población, más aún entendiendo que la cobertura de Internet en el interior del país no pasa del 16%. Y conscientemente, ese día argumentaban cuando vino el defensor del pueblo a la Comisión de Transportes que todas las personas tienen celular. Sí, es cierto, tienen celular, pero el celular no necesariamente tiene Internet. El celular lo utilizan para la comunicación telefónica. Primero, nuestros 2, hermanos en las zonas rurales. Nadie quiere gastar su plan de datos en avisos que en no ver entienden. noticias. Y 3, hay otra cosa que es bien importante ahora que estamos en Ayacucho. Estamos hablando de población. Hay 1 millón de peruanos que son monolingües. O sea, ni siquiera hablan castellano. Entonces, alguien les tiene que avisar. Y ese alguien tiene que tener el bendito teléfono. Y hay un detalle muy importante. Porque los mensajes no son en su lengua nativa. Y yo soy de Apurímac, hablamos quechua. Claro. El quechua es un idioma oral. Así es. Hay muy buenas iniciativas de escritura, pero a un quechua hablante, dale que lea esa escritura, va a ser muy complejo. No es como en otros idiomas que por es eso escrito la radio es fuertísima. es determinante. Entonces, ¿qué pasa? Las radios viven básicamente de la publicidad que les da el gobierno regional, el gobierno principal, la empresa de agua, el gobierno provincial, la empresa de agua. Alguna que otra cosa chiquita, pero más o menos que viven de eso. Entonces, si tú le dices al gobierno regional y al gobierno provincial y al gobierno distrital que no puede anunciar nada, cero, entonces simplemente no hay forma de comunicación. No va a prosperar una campaña de vacunación. O sea, no va a prosperar un anuncio de friaje. No va a prosperar nada. O sea, temas de prevención. Esto es muy estratégico. El tema de prevención no es que se da en el momento que hay la incidencia de un desastre natural. Prevención es antes. Y se requiere constantemente mentalizar, concientizar a la población, educando a través de la radio. Y eso a mí lo que me parece sorprendente, porque fíjense, si quieren reventar la vida al comercio, a la República, bueno, Canal 4, acá hay anunciantes privados, no le revientan la vida mucho a nadie, tal vez un poquito, pero no mucho. Pero a quienes realmente les destroza la vida son a los medios de provincia de radio y también a sus radioescuchas, porque no van a tener los mensajes que necesitan tener. Y ahí hay algo muy importante y elemental, constitucional, que es el derecho a la información. Sí, claro. Ojo con ese detalle. Sí. Todos los ciudadanos, al ser parte de este país, somos peruanos, tenemos derecho a estar bien informados. Y en eso está la alternativa de utilizar medios de comunicación masiva, puede ser el Internet, pero no me puedes limitar en mi derecho de que solamente va a ser por Internet. ¿Por qué me tienes que obligar a contratar un servicio de Internet para estar yo informado cuando el Estado es el obligado de informar a su población? Claro. Respecto a temas tan sensibles como te estaba expresando, la necesidad de la prevención de desastres, la necesidad de programas sociales como educación, salud, que son álgidos para ayudar a mejorar esta situación. El tema de violencia contra la mujer. ¿Cómo vamos a desarrollar ese enfoque de género en las familias, en los niños, si vamos a limitar los medios de comunicación? Tenemos que explicar a nuestra población que nuestra sociedad es machista, misógina, patriarcal y que requiere cambiar ese formato, ese chip en nuestra cabeza, haciéndoles entender que podemos compartir roles, que los roles reproductivos y los roles productivos se pueden compatibilizar entre varones y mujeres. Eso es muy elemental y se tiene que formar a través de los medios de comunicación. Vamos a la pausa y regresamos con el colofón de este programa, con el final de este programa, para saber cómo piensan votar. Y yo me imagino que serán, como en estas guerras últimamente, derrotados, pero quedará ahí el punto de vista. Y esta ley, miren, si esta ley se aprueba, el próximo gobierno la deroga de todas maneras. Ni siquiera el próximo gobierno. Y da la puerta también para hacer una denuncia al Tribunal Constitucional. Obviamente, pero aún cuando... Porque es... O sea, tú no puedes maniatar de esa manera al Estado. No puedes, es imposible. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La mañana con 57 minutos estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, llevando a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes como bancada hoy en el Congreso? Definitivamente pedir que se abra el debate para enriquecer si se quiere hacer el proyecto. Hay algo muy importante y eso sí es racional. El dictamen ya está aprobado. No, lo que se pretende es aprobar el proyecto por insistencia, porque fue observado por el Ejecutivo. Okay. Significa por insistencia simplemente refrendar que estamos de acuerdo y pasarlo al Pleno para que lo aprueben y ya quede como ley establecida. Nosotros no estamos de acuerdo, no votaríamos a favor. ¿Cuántos son en la comisión?
Normalmente es promedio de 14 a 16 congresistas, de los que asisten un promedio de 12 congresistas. Evidentemente con mayoría yo fujimorista. le aseguro que le van a ganar la votación. Pero y vamos a pelear, o sea, como en todos los proyectos de ley, hay que y pelear si no nosotros. salimos a los medios, salimos a la población, porque acá de por medio te vuelvo a reiterar la necesidad al derecho de la información, al derecho de implementar políticas públicas reales, que la población se siente identificada. La ausencia del Estado es uno de los principales problemas que tiene este país. Claro, y no te lo es digo la- con testimonios, porque vengo de esa zona donde no se encuentra el Estado. Hay que decir, Aurora, la verdad, también que hay abuso. O sea, hay el alcalde, el gobernador que utiliza la prensa para su propio enaltecimiento, ¿no es cierto? Para que hablen de él, para su imagen. Hay efectivamente Para eso es periodistas. el debate. Claro, Para eso es el por debate, supuesto para que hay poder poner ciertos candados y sobre todo la Claro. racionalidad a la hora de distribuir ese Mire, yo he presupuesto visto- para todos los medios. Yo he ¿no? visto, pues, no sé, revistas de municipalidades donde, no sé, pues de 24 páginas, 23 tienen fotos del alcalde, ¿no? Entonces, Puro autobombo. Claro, entonces, evidentemente eso es cierto y está mal que la plata del Estado se gaste en eso. También es cierto que algunos medios, sobre todo radios y sobre todo en las partes más alejadas del país, por la precariedad laboral, yo le he contado esto en su tierra, le preguntaba, levante la mano los que están en planilla. Entonces uno levantó la mano de 50 y todos gritaban, no, pero ese trabaja en la universidad, por eso está en planilla. Pues, Pero como- no en el medio de comunicación. Claro. Entonces los periodistas no tienen planilla, no tienen derechos laborales, beneficio. casi todos son productores, monoproductores, o sea, ellos solitos hacen su producción, alquilan su espacio de radio y le tienen que pedir publicidad a los distintos órganos del Estado. El problema es que efectivamente a veces se compran periodistas, o sea, la publicidad viene con el contenido. ¿Ya? Y eso sí es que hay que evitarlo a como dé lugar, porque eso no solamente es malo para el oyente, es malo para el poder, prostituye la profesión de periodista, de verdad, y eso hay que decirlo. Entonces, Pero para eso es el debate, claro, para yo aperturar puedo- el proyecto de ley, yo para puedo darle la entender posibilidad. que eso le puede hacer una preocupación del señor Mulder, ¿no? De repente esa es la preocupación, pero también entiendo que este es un castigo. Después de escuchar al presidente del Congreso decir que van a castigar a medios mermeleros, no solamente eso, se ha presta dicho- la suspicacia ha dicho, del "Ve, direccionamiento. Los vamos proyectos a de sa- ley no pueden salir con nombre Vamos a propio. sacar una ley para los... también vamos a sacar una buena ley para los medios mermeleros", le gritaba una mujer en Chimbote. Una periodista. Y luego, cuando trató de enmendar su conducta y dar alguna explicación, dijo que Augusto Álvarez Rodríguez, textualmente, había recibido... No dijo su nombre, dijo el presidente de IPIS, que todo el mundo sabe que es Augusto Álvarez Rodríguez. IPIS es una organización de periodistas. Mundial. Había recibido dinero de manos de Odebrecht, o sea, él personalmente, a título personal, sabiendo, Galarreta, que eso es absolutamente falso. Es un acto difamatorio clarísimo, y lo reiteró. Entonces, estamos hablando ya de la difamación que realiza el congresista. ¿Por qué les preocupan tanto las difamaciones que pueden realizar los periodistas? A nosotros nos pueden denunciar en el Poder Judicial. Cualquier difamación que cometa un periodista, los periodistas no tienen inmunidad parlamentaria. En cambio, las difamaciones que sufrimos por parte de los señores congresistas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Yo siempre le digo a un congresista cuando me insulta, le digo, señor, denúncieme al Poder Judicial. Usted puede hacerlo, yo no. Pero cuando usted me denuncie, ya vamos a estar litigando juntos. Entonces ahí veremos quién tiene la razón. Pero denúncieme, pues. Nunca me denuncie. Yo, por favor, se lo ruego, denúncieme al Poder Judicial. Si el señor Gibaja quiere... Lo que pasa es que me dicen que se ha dado cuenta de que él no tiene inmunidad. Por eso es que ha bajado su cuenta en Twitter. Ups, yo no tengo inmunidad. ¿No? Eso, qué Se barbaridad. sentía con inmunidad porque Sí. tenía la venia evidentemente presa de la organización, que es la señora Claro, Keiko eso es lo que Fujimori, ha que al pasado. final es la que controla el Congreso de la República. Y se Lamentablemente, lo digo porque oiga. se ve, se siente en el Congreso que todo viene direccionado. Todo está Es arreglado una ya. especie de... Todo se amarra entre lunes la y mano martes. que mece la cuna. Ah, y no. eso, ojo con ese detalle, ¿ah? Sí. Porque parte de la caída en las encuestas del presidente Vizcarra puede ser también por esa percepción de la población. El pueblo es sabio, se da cuenta que detrás del poder, tras bambalinas, hay una mano que mece la pero, cuna también en el Ejecutivo. Pero, o sea, digamos, el poder de Martín y Vizcarra emana de la voluntad de Keiko Fujimori.
O sea, no emana de la votación popular que obtuvo en la plancha con Pedro Pablo Kuczynski. Hoy emana el día que Keiko Fujimori se aburra de Martín Vizcarra, se acabó Martín Vizcarra. Él tiene que darse cuenta de esa si lo situación sabe. y tiene que asumir su responsabilidad porque pero, es presidente de la República. Sí, lo sabe, pero su respuesta es: no voy a confrontar. El último que hizo eso se llamaba Pedro Pablo Kuczynski, ¿se acuerdan cómo terminó? Y yo le dije, te van a vacar, desde acá decíamos, este lo vacan de todas maneras. Y a este lo vacan de todas maneras también. El día que deje de ser útil a los intereses de Keiko Fujimori, lo vacan. Y mientras Nos recordemos tanto, bien no lo que puede decía gobernar. Salaverry en una interpelación Así al ministro Vizcarra, ministro de Transportes en aquella época. Prácticamente lo trató de incompetente total, ¿no? No, y y ahora le rinden odas. Entonces, no, perdón, frente a ese tipo Galarreta de personas... le pidió su renuncia a la vicepresidencia. Sí, claro. Galarreta. O sea, que no me cuenten historias porque yo estuve ahí. Eso No, pero pasó. fue hace poquito. Así es. Hace Parece que poquito. haber pasado 600 años. No, hace Acaba de pasar. Entonces, que quede claro que este es un problema bien complicado que además está agitando a la calle, porque la calle no está pidiendo reformas, la calle está pidiendo que cierren el Congreso. No, y nos estamos salvando porque estamos en el Mundial, ¿ah? Eso Ah, también sí. es un detalle, porque si no Así estaríamos es. en el Mundial, no habría esa efervescencia Mire, y esa alegría natural por Usted estar en el Mundial. acá ahorita Digamos, sale, está Santa Rosita acá al lado, en la Basílica de San Martín, y se arrodilla y le reza para que pasemos la primera vuelta del Mundial. La primera ronda. Si pasamos la primera ronda, por ahí que ustedes se salvan. Pero el primer golazo que nos meta Dinamarca el sábado, no le quiero contar. No, No pero le hay que- quiero contar. Mira, a veces tienen que pagar justos por pecadores. Tratamos de sí. hacer un esfuerzo grande para poder representar a nuestra región, pero también somos conscientes de esa desazón de la población y si tenemos que irnos, nos tendremos que ir, porque hemos llegado al Congreso para llevar la voz de nuestro pueblo y si la población dice que tenemos que irnos, tenemos que irnos. Así es. Lo delicado es cuándo se hará la reforma electoral Esa estructural, porque si es. no viene un Congreso peor que este. Y eso es lo más seguro, porque han visto que en el caso del fujimorismo, por ejemplo, son otros los intereses que llevaron a muchos de los congresistas que están ahora muy bien sentados y que no es una posición política, no es una visión de país. Y eso es muy delicado para nuestra democracia, nuestra endeble democracia que lamentablemente con esta circunstancia de descrédito pone en crisis toda la gobernabilidad, no solo del Ejecutivo, el propio Congreso de la República. Así es. Bueno, vamos a tener que despedirnos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. No se olvide de rezarle, ustedes también, ¿eh? Al primer golazo que se acaba. O sea, miren, lo que pasa es que acá estamos los traumados. Usted es muy joven congresista, pero yo pertenezco a la generación de los traumaditos del 82. Pues, ¿eh? Entonces, Yo también tenía 6 años y me Pucha. recuerdo muy bien. No, pero- Hemos sufrido los 36 años. No. Y mi cábala era no. mi hijo que tiene también 6 años ahora y que hemos clasificado al Mundial. O sea, yo cuando tenía 6 años clasificamos al Mundial, ahora mi hijo tiene 6 años y mire, clasificamos al esa Mundial. cámara ni la aplique, porque significa que cuando su nieto tenga 6 años, vamos a regresar. No, mi hijo ya vino con el pan bajo el vaso, entonces él viene con la suerte. No, ya. Sí, ya, con su nieto tiene, ahí regresamos, ni a hablar. No, fíjese, acá el problema es el siguiente. Todo el mundo está muy contento con el fútbol. Le ha ido bien a la selección, lo han hecho muy Lo bien estos necesitábamos, chicos. lo La gente lo necesitábamos. necesitaba, está gente contenta y todo. Pero como somos los traumaditos del 82, o sea, yo les digo, chicos, esto no dura para siempre. O sea, Sí, es no le peligroso. vamos a jugar la final a Alemania, ni a Brasil. ¿Ya? Eso no va a pasar. Ahora, cada vez que yo digo que algo no va a pasar en fútbol, ¿saben qué pasa? Eso es lo que pasa al revés. Entonces, excelente, Rosa Entonces, yo María. siempre digo, Entonces, miren, excelente es- porque o sea, yo soy de los hinchas frustrados del sí se puede y soy fanático que siempre he Pucha, seguido a la yo, selección. mire, después de que vi cómo Polonia le metía 6 goles a Perú, apagas el televisor y ahí No, terminó la de el Polonia, fútbol. Polonia nos Polonia, metió- perdón, Polonia, 6. No. 6. Fue 4-1. No. Polonia 4-1. 6 nos metió Argentina. 6 nos metió Argentina en el En el 78. 78. Y ahí ya fue un papelón, pero por lo menos estábamos en la siguiente ronda. No estábamos jugando ya la parte final, porque si Claro. campeonábamos en ese grupo, Pasaba. jugábamos la final. No la final. Íbamos entre los 4 mejores. No, tampoco se me entusiasma. Pero de ahí, en el caso de No eran en grupos, en ¿ah? el 82 estábamos en primera ronda. En primera ronda. Le empatamos a Italia, que fue campeón mundial. Y le Bien. empatamos a Camerún. Le empatamos a Camerún. Bien. Y vino Polonia y nos metió. No ganamos ningún partido. Nos metieron una goleada espantosa. Donde Yo a Lato lo tengo hasta ahora en mi memoria. No. Lato nunca voy a olvidar. Lato. Y era un peladito igual que yo. Todos miramos así horrorizados esta masacre. ¿Sabes qué era lo más terrible? Lo que más cólera te daba es que ya no querían jugar. Ya les había metido 2 goles, ya perdimos, ya, chao.
La No, pero esta peruana. selección La tiene peruana. algo distinto a Ya eso. me llega, chao. Ya. Eso fue traumático para una generación. Entonces, yo a todos los que están absolutamente así idiotizados con el tema del fútbol, de nuevo, como varios acá que me están mirando, ya, por favor, de regreso a la realidad. Estamos ¿ya? en modo fútbol. En modo fútbol. Y yo les digo, en el Congreso, tengan cuidado, porque cuando regresemos a la realidad, la furia del pueblo no va a ser contra los jugadores, sino contra Hacer los contra el congresistas. Congreso. Y con justa razón. Así es. Y con justa razón. Contra el porque primero que pase por delante. la mesa directiva ha manejado durante 2 años, ha hecho estas adquisiciones, ha hecho estas contrataciones que son de escándalo, ¿no? Bueno, 10 bomberos, ¿sabes? ¿No? sí, porque ¿Por qué, para apagar incendios, pues. Ahora, yo siempre pensé que los bomberos eran voluntarios. Parece que no, que hay unos bomberos profesionales que puedes contratar. Entonces, parece que estos no son voluntarios. Bueno, está bien. Los gastos de las instituciones deberían transparentar. Ese es el grave problema. Es una Ah, especie de oscurantismo cuando lo lógico, porque la información tiene que Mire, ser público, tiene que estar Ya, por lo menos quedó abierta la constancia en una moción de censura contra el presidente de la Renta que hay 38 congresistas que no están de acuerdo con su gestión. Eso es lo que vale para mí. Por lo menos hay 38 justos en Sodoma. ¿Ya? Y hay un montón que no fueron a votar y un montón que miraron para otro lado. Sus nombres quedarán registrados, ¿no es cierto? Tu nombre quedará grabado, ¿no? Como dice el vals. No, pero es verdad, ahí está. O sea, hay 38 congresistas de los 130 que dijeron esto no es correcto. O sea, así no se puede seguir. No, Muy y bien. esa iniciativa fue del Nuevo Perú. Nosotros presentamos y evidentemente para buscar el consenso pedimos que el señor Lescano haga la También. vocería de esa moción, ¿no? Muy bien. No, y ahora mismo, o sea, igual ese día de la votación y de la misma manera, yo creo que hay una infracción constitucional que los abogados, en Era- mi lógica, yo no soy abogado, pero si alguien roba un banco y después regresa arrepentido con la plata y pide perdón que me equivoqué, igual ya cometiste el delito. Así es, no hay nada que hacer. Entonces, inclusive muchos constitucionalistas dicen que la rectificación más bien ayuda a demostrar que Espera. hubo una infracción terrible, una agresión a nuestra Constitución. Pleno reconocimiento. Y encima lo aplaudieron. Lo aplaudieron los fujimoristas, siempre Sí. aplaude. Claro, entonces, ¿cómo vas a aplaudir por decir, ay, ups, me equivoqué? No se equivocó. No, Tenía es demasiada delito. presión encima. Es delito. No, tenía demasiadas llamadas en el teléfono que le decían, suspenda a mi hermano, suspenda a mi hermano, suspenda a mi hermano, suspenda a mi hermano. Entonces, en vez de hacerlo correctamente, lo hicieron mal, se pasaron toda la noche discutiendo y se dieron cuenta que si no lo hacían bien, se lo impugnaban en un minuto en el Poder Judicial. Ahora, igual van a impugnar, ¿eh? Igualito van a impugnar, porque la sanción tiene que tener principio y fin, y no la tiene. Pero es el mejor ejemplo cuando uno está ensimismado por el odio, la venganza, y en política uno no se puede manejar por ese tipo de Así sentimientos. es. Nos vamos tenemos que resolviendo. ir porque todo el Perú nos reclama. En Apurímac Y que también Perú nos escuchan, ¿ah? clasifique. No, sería bueno que llegue la No, radio sí, a Apurímac. Radio Apurímac nos escucha, ¿no? Puerto, Puno. No llega a no, Apurímac, no. así que será la oportunidad No, para llegar a Apurímac. La a radio una está radio. en AM Yo y sé. la puede tomar quien quiera. ¿No es cierto? Nosotros somos pastorales, pues, o sea, no queremos plata, queremos que nos escuchen nada más. Bien, Rosa María, nos Muy vamos bien. agradeciendo a todos los que te han expresado Uf, qué bárbaro, la sí, solidaridad. Y mil me gracias. quedo con lo de Y Betty. me sumo, Rosa María. Gracias. Betty Chapper dice, es una cobardía amenazar de muerte a cualquier ser humano. Y así dicen los fujimoristas estar en contra de la violencia a la mujer, cuando uno de sus integrantes, que es jefe de seguridad del Congreso, amenaza a Rosa María Palacios. Eso significa tener doble moral. Bueno, vamos a ver si se rectifican, ¿no? Vamos a ver. No creo que lo saquen del puesto. Hoy día hay consejo directivo y vamos a poner los puntos sobre las IES y vamos Sí. a expresar abiertamente. Y se los van a devolver con todo gusto. Tome sus puntos y llévese sus sillas. Pero seguiremos levantando la voz. Así es, hay que O sea, seguir no nos gritando. quedamos, ellos pueden tener ¿Y qué mayoría, pasó? Me devolvieron mis puntos y mis sillas. Y mis pero saquillas. no nos quedamos callados. No hay Lo que pondremos quedarse en mayúsculas, así Así es. es, no hay que quedarse callado. Nos vemos hasta mañana. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Son nada auspiciosas para Keiko Fujimori, para nadie, pero no son auspiciosas en particular para una persona que tenía un 30 o 40% de intención de voto casi sostenida desde el año 2015 o 2014. Entonces,
yo creo que ella ha tenido, digamos, un bajonazo con todos estos incidentes, volarte un presidente, sacar a tu hermano del poder, por más que se lo merezca o no se lo merezca, no te hacen más popular, ¿no? Y lamentablemente este tipo de personajes que circundan su círculo más íntimo tampoco la hacen más popular. Pero hay cosas más interesantes en la cuenta de este señor jefe de seguridad del Congreso de la República. Por ejemplo, se refiere a nuestro presidente de la República, que puede gustarle o no gustarle, como señor Martín. Y fíjense, para un coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, que ha sido formado, ¿no es cierto?, en la verticalidad y en el reconocimiento jerárquico, no llamar presidente de la República al presidente de la República, siendo además un servidor público hoy en ejercicio, es bien grave. Y ayer reiteró, su último tuit era señor Martín. Entonces, señor Martín no le está diciendo presidente, le está diciendo prácticamente, oiga usted, empleado de mi jefa, ¿no? Usted no es presidente. Y eso parte de, digamos, una de las hipótesis negacionistas también de los fujimoristas hoy, de los más duros, ¿no? Es que Keiko Fujimori ganó las elecciones. Y que Pedro Pablo Kuczynski se las robó, se las robaron todos, y ellos ganaron las elecciones, ¿no? Por eso no le puede decir señor presidente, por eso le dice señor Martín. Y es bien peligroso que el jefe de seguridad del Congreso que ampara el señor Galarreta no reconozca al presidente de la República como tal. Al margen de que le guste, no le guste, exprese o no respeto. Entonces, ataques a la prensa independiente, desconocimiento de la presidencia de la República, desconocimiento de una serie de hechos que están absolutamente verificados. Por ejemplo, este señor instruye a sus comandos y lo repite en algunos tweets. Ataca a Ángel Páez, por ejemplo, ataca a varios periodistas sobre el tema de los estudios de los hijos de Alberto Fujimori. Y hasta el día de hoy nadie puede explicar, si no es con la intervención de Vladimiro Montesinos, cómo se pagaron los estudios de los hijos de Alberto Fujimori en el extranjero si su papá ganaba 15.000 soles al mes, o menos, creo que era 5.000 soles al mes como presidente de la República. No da para mandar a 4 hijos al extranjero. No da, ojalá diera, pero no da, pues. O sea, les digo, tengo varios hijos, no da. Entonces, ¿cómo hizo? Vendí el terrenito, el terreno lo vendieron 3 veces, ¿no? Lo vendieron a... utilizaron testaferros, armaron todo un montaje, aparecieron cheques de ida y vuelta. Primero fueron los abuelitos, los señores Iguchi, después fueron... O sea, contaron tantos cuentos sobre los estudios de Keiko Fujimori y sus hermanos. No es su culpa. Yo siempre he sostenido que es obligación de un padre hasta los 28 años pagar la educación de sus hijos, ¿eh? Esto dice el Código Civil. Y tú como hijo no le preguntas a tu papá, oye papá, ¿con qué plata me estás pagando el colegio o la universidad? Porque más sería una falta de respeto. No es culpa de ella ni de sus hermanos con qué plata sus padres cubrieron los gastos de su educación. Lo que sí es evidente es que en esa época Alberto Fujimori era el presidente de la República y su único ingreso era su sueldo de presidente, y su esposa estaba separada de él y no veía a sus hijos ni cubría sus gastos. Entonces, que hubieran vendido un terreno varias veces es muy extraño, y no creo que alcanzase siquiera para cubrir los gastos universitarios de 4 hijos, por lo menos de pregrado cada uno, 4 años en el extranjero. Entonces, eso es mentira. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que este señor Gibaja, experto en, digamos, formar comandos, ¿eh? Fujimoristas. Comando es una palabra que implica ataque, ¿no? Que implica una organización militarizada. Acuérdense de cómo criticábamos a Ollantumala cuando decía que quería que le dijéramos comandante, pues, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista hace muchos años que me decía, ¿pero por qué no me dice comandante en la pausa? Porque yo no soy su soldado. Si yo fuera su soldado, pues le diría comandante, pero yo no soy su soldado. Y después él mismo se dio cuenta que el trato del señor era pues tan respetable como decirle comandante, ¿no? Pero claro, en la izquierda latinoamericana, ¿a quién se le dice comandante? A Castro, a Chávez, ¿no es cierto? A Che Guevara. Esos son tus comandantes, pues, ¿no? Entonces, me refiero fuera del ejército y ya en la política, ¿no? Entonces,
probablemente pues a este señor le gusta que le digan comandante, ¿no? En esta estructura pues vertical, radical. Pero extraña el comportamiento de un militar que se exprese así, ¿no? Acá Muy me están extraño. pasando un tuit de antiguo, me imagino que era de la época de Pedro Pablo Kuczynski, que dice que no me vengan con salvar la democracia. Un delincuente gobierna nuestro país como una muela mortalmente cariada. Arránquenlo del poder. Claro, y en ese momento ya era jefe de seguridad del Congreso. Es jefe de seguridad del Congreso desde agosto de 2016. Es decir, hace política activa como cuadro del partido fujimorista, lo que reitero, está muy bien, ¿no es cierto? Pero lo que no está muy bien es que esa misma persona sea el jefe de seguridad de un parlamento que le tiene que dar seguridad a 130 congresistas. A los de la izquierda que detesta, pero detesta mal, o sea, dice cosas horribles, ¿no? A los del partido gobierno que también detesta, a todos. Entonces, si no es capaz de tener una posición ecuánime respecto a todo el universo de congresistas que supuestamente tienen que recibir protección por parte del jefe de seguridad del Congreso, no puede ser el jefe de seguridad del Congreso. Bueno, eso terminó con un incidente curioso. Cerró su cuenta en Twitter. Cerró su cuenta. Yo avisé, fíjense, ya la cerró, porque es evidente que todo el mundo estaba haciendo arqueología en la cuenta, y es extraño. Bueno, tenemos también otras noticias, así que vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar del encuentro histórico entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte. Pero también hay un par de cosas importantes, noticias como se dice, chiquitas. A ver, varias cosas. Ha renunciado a la bancada de Peruanos por el Cambio, Pedro Lachea, en una carta donde no dice los temas de fondo, pero dice que no se le ha tenido las mismas cortesías que él ha tenido con la bancada. O sea que ha discrepado internamente y a él lo han acusado externamente. Yo presumo que es por la votación última, que ha votado con el fujimorismo y que lo iban a investigar o iba a haber una especie de proceso interno en la bancada, y para ahorrárselo ha dicho, bueno, no me interesa la bancada, Dios, chao y hasta luego. También el gobierno ha dado por concluido hoy las funciones de Susana Lapuente, embajadora del Perú en el Reino Unido. El tema con Susana Lapuente es que, hay que decirlo, fue muy unida con Martín Vizcarra durante la campaña del 2015-2016, porque en algunos momentos ella dirigía la campaña y en otros lo hacía Martín Vizcarra. O sea, ahí ha habido una relación muy directa y muy cordial. Si la están sacando del puesto es porque, en fin, algún tipo de resentimiento había que no habíamos tomado en consideración. Porque en todo caso, Martín Vizcarra, si va a sacar a los embajadores políticos del señor expresidente, a pequeña escala, obviamente, en su país, una posibilidad es que contemple esa posibilidad de una liberalización económica, pero manteniendo una... Aló, estamos perdiendo un poco la comunicación. Sí, efectivamente, lo que estaba diciendo Fernando Belaúnde, Fernando, estoy hoy día con el presidente, expresidente en la cabeza. Lo que estábamos conversando es que, mientras se recupera la llamada, por favor, es que es posible que estén mirando a China, ¿no? Es decir, mantener una liberalización de la economía con un control todavía centralizado y férreo del poder político, pero con mejores resultados económicos para el país. Y eso podría ser interesante para Kim, que es un líder que necesita sacar a su pueblo, digamos, del atraso en el que está respecto a sus vecinos, justamente en la zona de Asia donde se encuentra. Ya tenemos nuevamente a Francisco Belaúnde, habíamos perdido la comunicación, estábamos hablando de un posible cambio de la orientación económica de Corea del Norte. Sí, eso yo creo que estaría aparentemente en los cálculos de Kim Jong-un, porque además ya, de alguna forma, ya lo está haciendo en pequeña escala. Pareciera, porque es muy difícil saber qué es lo que está pasando en la mente de Kim Jong-un, ¿no? Es un régimen muy cerrado, pero pareciera efectivamente que por ahí podría ser el camino, ¿no? De una evolución hacia algo parecido a lo de China, ¿no? Régimen cerrado desde el punto de vista político, pero liberalizar desde el punto de vista económico, ¿no? Ahora, en el balance, digamos, militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, yo sé que los misiles se miran de un lado al otro, los tanques también. ¿Quién tiene mayor poderío militar en este momento? Mira, en estos
estos momentos, digamos, Corea del Sur tiene un ejército mucho más moderno, armas mucho más modernas que las de Corea del Norte. Claro, Corea del Norte tiene el armamento nuclear, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista tecnológico, Corea del Sur está encima. Entonces, pero es difícil decir, porque a estas alturas de todas maneras están tan cerca que de todas maneras ambos países quedarían destruidos en caso de una guerra, ¿no? Entonces, es difícil, habría que ver exactamente qué pasaría en un escenario bélico, ¿no? Ahora, Pero también hay que recordar un poco de historia. Corea del Norte, lo que es hoy Corea del Norte, fue arrasada por los Estados Unidos en la guerra de Corea en el año 50. Entonces, para la población coreana, efectivamente, los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, son un enemigo claro. Ver a su líder conversando con Trump debe ser algo también difícil de entender. Bueno, justamente ahí está la propaganda que va a tener que explicar. Por ejemplo, van a poder jactarse de que Estados Unidos ha renunciado por lo menos ha prometido suspender estas maniobras conjuntas, ¿no? Que eran vistas, denunciadas por el régimen como una provocación y un eventual preludio a una agresión contra Corea del Norte. Entonces, hay material para la propaganda de Corea del Norte y decir, bueno, Estados Unidos se ha asustado con nuestras armas, ¿no? Acepta negociar y podemos estar tranquilos porque nuestro líder está siempre, digamos, asegurándose que no nos vayan a atacar. Claro. Eso ya es un trabajo en la propaganda en estos momentos, ¿no? Así es. Bueno, muy interesante. Vamos a ver cuál es el desenvolvimiento de estos hechos, que todavía, como se dice, son un punto de inicio hacia otros mayores, y nos tenemos que despedir. Gracias a Francisco Belaunde por estar esta mañana con nosotros, y por si acaso su libro ya se puede descargar por PDF, ¿ah? Sí me han dicho, ¿no? Así es, ya está accesible, ya todo el mundo lo puede descargar y lo estamos así mandando por Twitter, lo estamos anunciando para que la gente lo vaya descargando. Exactamente, ya se puede descargar, entran a la cuenta de Francisco Belaunde y se puede descargar ya por PDF, no tienen que comprarlo porque no se vende, ¿ok? Muy bien. Exactamente. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para conversar sobre la que se conoce como la ley Mulder. Esto va a ser discutido hoy en el Congreso de la República. Va a estar con nosotros el congresista de la República, Richard Arce, para hablar de la prohibición de la publicidad estatal en los medios de comunicación. Volvemos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 36 minutos, está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en Cusco con Radio Veritas, en Ucayali con Radio Cepao, en La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas, y también en Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, en Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, en Puno a través de Radio Pública y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Bueno, parte del negacionismo que, por ejemplo, este señor Gibaja enarbola de sus cursos de adoctrinamiento de sus comandos, parte de esto va apoyado en el fujimorismo con otro brazo que es todo es terrorismo. Porque sin terrorismo no existen ellos, porque su justificación de existir es vencer al terrorismo. Es decir, todos estamos dispuestos a ceder algo de nuestra libertad con tal de que nos den orden, ¿no? Entonces, si hay orden, entonces ya no tenemos por qué ceder nuestra libertad. Por lo tanto, la justificación de un gobierno autoritario desaparece. Entonces tiene que resucitar el terrorismo. Y muchísimos de los tweets de este señor que ha borrado estaban dedicados a la resurrección del terrorismo. Todo lo que es de izquierda es terrorista. Absolutamente. No hay matiz, no hay distinción, no hay nada. Entonces, esa es otra de las líneas del negacionismo, ¿no? Y dentro de esa línea, todo lo que hicieron las Fuerzas Armadas es perfecto, es celestial, inmaculado, santo. En esa misma línea, ustedes imaginarán que hay proyectos de ley. Ayer, por ejemplo, un grupo de fujimoristas ha presentado un proyecto de ley por el cual el cine va a ser objeto de censura. Por supuesto. Donde se prohíbe hacer apología de terrorismo. A ver, empecemos. La apología del delito es un delito. Y si haces apología del delito de cualquier forma, por cualquier forma, ¿no es cierto?, vas a estar sometido a una investigación fiscal y a un proceso y finalmente una sentencia. No tiene que haber una ley especial para el cine. Pero, ¿por qué esta fijación con el cine? Porque La Casa Rosada, Magallanes, En la Boca del Lobo, qué sé yo, puedo seguir diciendo, me decían acá, ni con Dios ni con el diablo.
tantas películas que se han hecho en los últimos años, sobre todo. ¿Por qué? Porque somos la generación, los directores hoy son la generación que vivió de más joven y le impactó muchísimo el terror en el Perú. Entonces, esas películas tendrían que ser censuradas porque contienen efectivamente una protesta contra los abusos de las Fuerzas Armadas en zonas de emergencia. Abusos que no son un invento, abusos que están claramente documentados, detalladamente documentados, con personas desaparecidas, detenidas arbitrariamente, etcétera, etcétera. O sea, mientras más lo traten de negar, más se va a notar, ¿no? Pero bueno, proyecto de ley para negar que el cine pueda ser una manifestación cultural. Es como Karina Calmet cuando le dijo a la gente que no vaya a ver La Casa Rosada, la quieren contratar para varias películas nacionales para que las promueva, para que no vayan a verla como Melcochita, porque es la mejor promotora de lo que hay que ir a ver, ¿no? La Casa Rosada le debe mucho, porque miles de personas han ido a verla justamente porque ella quería prohibirla. ¿Y por qué quieren prohibirla? Personas como el señor Gibaja, personas como el señor Tubino, como el señor Donaire, porque todos pertenecen a las Fuerzas Armadas. Y saben lo que hicieron, saben perfectamente lo que hicieron. Por eso quieren que la madre naturaleza me desaparezca, me extinga, ¿no? Acabo de bloquear a uno que dice, eso no es una amenaza, pues tendría que sacar a todos los embajadores políticos. Y son 6. No es una, son 6. ¿Cierto? Entonces, y son buenos en general, yo no les resto ningún mérito. Pero si están ahí por razones políticas, y esas razones políticas han cambiado, han mutado, no sacas a una. El problema con Susana Lapuente es que está acusada de haber recibido por barata. No me refiero a una acusación fiscal, me refiero a una acusación periodística todavía. Está señalada por barata como la persona que recepciona dinero para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, no el 2016, sino el 2011. Efectivamente, tiene una investigación en el Perú, la misma investigación que ha abierto el fiscal José Domingo Pérez contra Alan García y contra varios más, y he leído hoy que Alan García está tratando desesperadamente de cambiar de fiscal. Sí, efectivamente, hay que recomendarle que cambie de fiscal, porque parece que con ese no va a poder hacer trampa, ¿ya? Pero no es tan fácil. En fin, muchos tweets sobre esto. Los montesinos, las RMP, o sea, como si Rosa María Palacios mis iniciales fueran, o sea, como si hubieran, Naila, ¿tú eres una RMP? Dime tú. No sé, ¿no? Estoy leyendo acá. Pero en fin, esas son 2 noticias de hoy. O sea, renuncias, cambios, enroques, modificaciones, regresos. Pero lo que voy es, si son 6 embajadores políticos de otro presidente, lo lógico es que los 6 renuncian. Siempre pasa eso cuando cambias de gobierno en el acto. El presidente decide si lo ratifica o no en el cargo, siguen ahí. Y luego cambia de embajadores, ¿no? Y no, como les digo, no son pocos. Tenemos, a ver, Iberico, me parece que está en España. No, en Italia. García Belaúnde está en Madrid y Andorra. Los dos sitios claves. Concurrente. Luego teníamos a Susana Lapuente en Reino Unido, van 3. Otero, me parece que está en Ecuador, ¿no? No, o está un poquito más lejos. Otero, ¿te acuerdas el que era amigo de García? Y dejó de ser su jefe de comunicaciones. Sí, pero parece que después del Poppy evento dejó de ser su jefe de comunicaciones. Y a ver, ahí van 2, Carmen McEvoy, que está en Irlanda, que es una historiadora muy reputada, muy reconocida. Tenemos 2 mujeres. Falta uno. Me falta uno, pero son 6, en total son 6. Bueno, pausa, todos me piden pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 22 minutos, 8 con 22, estamos ya comunicados con la red Sodomco en todo el país. Rosa María Palacios, adelante. Sí, tenemos comunicación con, estamos con el doctor Francisco Belaúnde. Estamos a punto de estar con él para hablar de esta reunión tan importante para la paz mundial, en realidad, de Donald Trump y Kim Jong-un. Qué difícil es para nosotros pronunciar los nombres asiáticos, sobre todo los asiáticos en general. Pero estamos ya en comunicación. La reunión se realizó ayer en Singapur.
fue una reunión breve porque estaba ya todo conversado y acordado, pero hay una promesa interesante que es la total desnuclearización de Corea del Norte, de toda la península donde está Corea del Norte, a cambio de garantías de seguridad de los Estados Unidos, la desnuclearización inmediata, o sea, poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. Y eso es, la verdad, bastante sorprendente. A cambio, van a suspenderse los ejercicios conjuntos que realizaban los Estados Unidos de ejercicios militares y Corea del Sur. Hay más de 30.000 soldados norteamericanos desplegados en la península y que se ofrezca esta desmilitarización de la zona también parece, digamos, interesante. Vamos a conversar sobre esto. Francisco de la UD está en la línea telefónica. Aló, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Gracias por la invitación. Bueno, queríamos conversar sobre este evento que consideramos un evento histórico y de su posibilidad de prosperar. Porque muchos han dicho Trump puede salir con cualquier cosa y Kim tampoco parece ser una persona que honra su palabra, o por lo menos no la ha honrado en algunas ocasiones. Claro. Mira, acá hay varias cosas. Todo parece indicar que efectivamente Kim Jong-un está necesitado de un acuerdo porque las sanciones agotadas por Naciones Unidas y otras adicionales por Estados Unidos, digamos que la están golpeando bastante. Entonces sí parece necesitado de un acuerdo. El tema está hasta qué punto estará dispuesto a efectivamente renunciar totalmente a todo un arsenal que le ha costado pues muchísimo dinero poner, digamos, montar, ¿no? Lo interesante acá es que se ha dado una reunión sin que, digamos, una reunión casi como un punto de partida. Normalmente cuando los jefes de Estado se encuentran es que ya han negociado cosas muy concretas antes y pueden ofrecer, digamos, algo más detallado que lo que ha pasado esta vez, ¿no? Acá básicamente es una promesa de seguir negociando. Estados Unidos ha cedido en algo en este tema de los ejercicios militares. De alguna manera para Corea del Norte, para el régimen era como una especie de provocación. Pero de parte de Corea del Norte, básicamente lo que hay son los gestos que ya tuvo previos a la cumbre, digamos, desmantelando algunas instalaciones, pero todavía falta el grueso del problema, que es efectivamente la desnuclearización, una palabra difícil de pronunciar, y también de ejecutar, por supuesto, que además técnicamente va a ser muy complicado, porque no es solamente que Corea del Norte ofrezca hacerlo, digamos, tiene que ser una cosa verificada, porque evidentemente no se puede creer simplemente en la palabra de Kim Jong-un. Entonces, eso también, desde el punto de vista técnico, los especialistas han dicho que puede tomar años, porque incluso no hay suficientes ingenieros, técnicos especialistas como para lidiar con un arsenal ya bastante importante como el que tiene Corea del Norte, ¿no? Ahora, un dato interesante de la biografía de Kim es que estudia en los Estados Unidos, por eso ayer las conversaciones son en inglés, ¿no es cierto? No vemos traductores a los lados de ambos mandatarios. Pero sí han utilizado intérpretes, porque de todas maneras es verdad que él ha estado, por ejemplo, bueno, esto sobre todo en Suiza, ¿no? Pero sí necesita intérpretes según lo que se ha informado, por lo menos es verdad que en la foto no se ve, pero por lo que ha informado la prensa también, comunes que han estado a solas y han hablado con intérpretes, ¿no? Claro, pero digamos, siendo una persona educada en los Estados Unidos, Kim Jong sabe más o menos qué cosa es una democracia, cuál es la forma democrática de gobierno. Puede ser, nadie lo sabe, porque esto es muy hermético, que Kim esté pensando, mirando a su vecino Corea del Sur y su prosperidad, variar un poco las relaciones en el poder frente a su pueblo. Mira, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que él esté pensando en el modelo chino, en donde lidera, que ya de alguna forma ya está permitiendo a algunos privados en NASA. Mira tú, no tenía ni idea. Lo que sí creo que, reitero, las Fuerzas Armadas tienen que invertir un poquito más en
mejorar la redacción de los cadetes, porque después se manifiesta cuando crecen. O sea, así no se amenaza de muerte, pues. O sea, si vas a amenazar de muerte, amenaza bonito, pues completo, con artículos, con verbos bien dicho, pues, ¿no? Ojalá madre naturaleza, no, ojalá la madre naturaleza, ponle el artículo, ¿no? Qué cosita. Ya borró todos sus tweets. Y vamos a ver, ya lo borró. Eliminó su cuenta. Que es mucho más. Y estamos con el congresista Richard Arce, obviamente un congresista de izquierda, que viene a hablar de esta súbita preocupación del señor Mulder por los recursos públicos, que no manifestó durante el gobierno de Alan García, de hecho, de paso, donde se gastaron miles en publicidad de Alan García, ni siquiera estatal, de la figura de Alan García, lo cual estaba prohibido. Muy bien, y quiere prohibir toda la publicidad estatal. Vamos a ver. Por si acaso, disclosure no nos afecta acá en nada. Aquí en nada. Nos auspicia el Papa, así que estamos tranquilos, no tenemos ningún problema. Muy bien. Cuéntenos un poco, congresista, cuál es la posición de usted frente a lo que parece ser un debate interesante esta tarde. Vamos a ver qué pasa. Ante todo, buenos días, Rosa María. Pero si me permites, ya que hiciste la introducción, pienso que es una transgresión total al arte, porque el cine es arte. Es como si trataríamos de censurar obras de arte como de pintura, ¿no? Como de Picasso, Guernica, que en realidad muestra lo que significó el bombardeo alemán, italiano antes de la Segunda. Claro, pero Franco no la dejó entrar a España mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Pero, así es. Pero es como si censurar obras de arte, censurar una canción, censurar expresiones artísticas, que es una forma de canalizar algo que está pendiente en nuestra sociedad, que es la verdadera reconciliación. Hemos vivido una época de violencia tan dura en los años 80 y 90, condenamos las acciones que hicieron Sendero Luminoso, el MRTA, pero es innegable que tampoco no se puede condenar ese terrorismo del Estado por algunos malos militares. Hubo militares que ofrendaron su vida, que gracias a ellos tenemos paz, pero hay que ser conscientes. Hay casos emblemáticos como el caso de los Cabitos, Cayara, donde hubo violación flagrante a los derechos humanos, y una forma de canalizar justamente esa reconciliación es a través de las obras de arte, y el cine es arte, como los retablos de Ayacucho, que en un momento, en la ignorancia de muchas personas, quisieron censurar, cuando un retablo lo que muestra es la vivencia diaria, y se vivió. Las tablas de Sarwa, ¿no se acuerdan? Las tablas de Sarwa, justamente eso quería llegar. Realmente, bueno, en fin. Normalmente inclusive hay canciones, ¿no? Como La Flor de Retama, claro, que no tiene nada que ver con Sendero. Eso más bien fue una protesta en los años, a fines de los años 60, por una represión policial. Claro. Y se creó esa canción, y ahí es donde empiezan a relacionarlo ahora con Sendero. Y bueno, evidentemente es una expresión artística de la población para reaccionar y buscar un canal para hacer catarsis de todo lo vivido. Y te lo digo con mucho sentimiento, porque yo vengo de Apurímac, Rosa María. Yo no he vivido directamente la violencia, pero sí veía pasar todos los días por la puerta de mi casa cuando era niño mis hermanos campesinos cargando en ponchos a sus familiares asesinados, la mayoría de ellos por Sendero Luminoso, pero también por militares. Así es, pero hubo de todo, y como lo sabemos todos. O sea, a mí lo que me parece ridículo es que gastemos tiempo en el año 2018 negando lo que es evidente y es real. Nunca fue de otra manera. Hubieron muertos de los dos lados. Y hubieron sacrificios sacrificios enormes en las Fuerzas Armadas, porque además muchísimos soldados, sobre todo capitanes y mayores, los mandaron con su fusil y punto. ¿No es cierto? No había una estrategia de parte del Estado para confrontar la insanía terrorista de una ideología trasnochada y con órdenes expresas de matar o a veces inconsistentes, ¿no? O sea, no, ellos también fueron en cierta forma víctimas de un pésimo comando, pero digamos, de ahí a decir que no hubieron detenciones, que no hubieron desapariciones, que no existe la hollada, ¿no? Que no existe Cabitos, como dice, que no hay cientos de personas desaparecidas en un horno en los Cabitos, que el horno está ahí, el horno existe, o sea, por Dios. No, y ahí están las madres que siguen buscando a sus hijos. Así es, ¿no? Eso, ¿quién lo va a negar, no? Entonces, pero bueno, hay un grupo de gente que lo quiere negar. Es ese sector que ahora inclusive está en el Congreso con estas noticias de este señor Gibaja, que lamentablemente están acostumbrados a terruquear cualquier disidencia, discrepancia política. ¿Pero usted ya lo conocía, a este señor Gibaja? A Gibaja no, al adjunto, que siempre está en la puerta del Congreso de la República. Tomándole fotos. Me parece que tiene una cámara de fotos. Normalmente la seguridad del Congreso es para velar la tranquilidad
para el desenvolvimiento del trabajo del Congreso de la República. Y al ser autoridades tenemos que tener cierto nivel de garantía para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, eso dice porque la Constitución, hay serios ¿no? cuestionamientos al Congreso de la República y con mucha razón de la parte de la población. Pero si las personas que se encargan de la seguridad tienen este tipo de antecedentes, que han sido parte del sistema de inteligencia de Vladimiro Montesinos, con prácticas fujimontesinistas, que Ahora, se dedicaban a desacreditar. Según el señor Gibaja, nosotros somos a ver, tengo una foto acá de Gustavo Riti, mía, Augusto Álvarez, me parece que, ¿quién está acá? Mónica Sánchez, sí, dice acá, la prensa corrupta que se sometió a Montesinos a fines de los 90 nos dejó una descendencia tan o más corrupta, y yo soy parte de la descendencia corrupta, con Riti, imagínese usted, con Mónica Sánchez. Solo por discrepar. Rojetes, caviares, holgazanes, vividores, salgan a decir que Barata es fujimorista, pues... No decimos eso para nada. Decimos que Barata dice que le dieron plata a su líder, eso sí lo decimos, porque lo dice Barata, ¿no es cierto? Pero es alucinante, ¿no? Ataques de Gibaja, sobre todo a periodistas mujeres, más que a hombres, ¿ah? No se nota, o sea, que es misógino. Pamela Bertis, a Claudia Cisneros, a María Luisa del Río, a la hermana Patricia del Río, a mí, o sea, por lo menos hay 4 mujeres, vamos ganando a las mujeres, ¿ah? O sea, tiene algún problema. Se está encargado de adoctrinar en una escuela a escuela. comandos fujimoristas. Serán comandos para desacreditar de esa manera al estilo de los periódicos chicha, porque la decadencia de nuestra sociedad lo vivimos en los años 90, no solamente con los Vladivideos. Ahora, uno ve los titulares de esos periódicos chicha, donde se utilizaba un lenguaje hasta procaz, pero de una manera denigrante, terrible, no tiene nada que ver con periodismo. El congresista Lescano y también Kenji Fujimori lo dijo acá, que ellos tenían miedo en el Congreso de ser observados, chuponeados, troleados, como se dice ahora, terruqueados. ¿Usted tiene miedo en el Congreso también? Definitivamente, con toda esta información. No puede decir que pero ¿cómo no vamos a estar tranquilos? No sé si la analogía puede ser correcta. Claro. Es como si el Mossad israelí se encargaría de la seguridad de Yasser Arafat, una cosa así. O sea, claro. De tus adversarios antagónicos, de los que criticas, ridiculizas, caricaturizas a través de redes sociales, claro, que sí es un medio de comunicación, que utilizan mucho el anonimato para hacer sicariato por internet, para descalificar, al estilo de los diarios chicha. Es el mismo modus operandi, Rosa María. Recuerda bien lo que hicieron con Castañeda, con Andrade, cuando se perfilaban como candidatos alternativos al fujimorismo en la famosa reelección de Alberto Fujimori. No nos olvidamos, estuvimos en la universidad, pero salíamos a las calles indignados de la forma como querían manipular la opinión pública. Y la siguen manipulando. Esta historia del patrullero quemado se parece mucho pues a la del Banco de la Nación. ¿Qué vamos a hacer? No es mi culpa, apenas lo dije. Eso se parece mucho a lo del Banco de la Nación. Demasiado. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya nos escucha todo Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba, Puerto Maldonado con Radio Madre de Dios, son las radios dominicas del Perú, y se unen también nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, de Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho y Puno a través de Radio Pública, todos escuchando, y AM Tagua como siempre nos pone en todo el Perú y el mundo. Así es, bueno, muy buenos días a todos, aquí transmitiendo desde Lima con mucho frío todavía, y durante las próximas semanas, según el Senami también, esto lo va a mejorar. Qué bárbaro, ¿no? Sí, ha sido un invierno muy distinto, muy helado. Donde está caliente la cosa es en el Congreso de la República. Y bueno, tengo que empezar por agradecer a todas las personas que han escrito, que se han comunicado conmigo de distintas maneras sobre las opiniones expresadas en Twitter por el jefe de seguridad del Congreso. No lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. Yo me he enterado de su existencia por el reportaje de Daniel Llover el día domingo en la noche. Como dicen en la fiscalía, cuando dicen, defina usted su relación, no tengo amistad ni enemistad, ¿no? Sí, tiene que contestar. No lo conozco al señor, pero aparentemente él tenía algunas opiniones bastante fuertes
y desagradable sobre mí, cosa que yo, reitero, desconocía hasta ayer. Ayer aquí en este programa, en A Pensar Más y en el programa Sin Guión que tengo en la República, he hablado extensamente sobre lo complicado que es tener un jefe de seguridad del Congreso, que es a su vez el jefe de una escuela de comandos, así se llama, fujimoristas, con una, digamos, con un nivel de adoctrinamiento en negacionismo muy peligroso. A mí cada vez me parece más fascista, o sea, es negar la realidad, hasta estalinista, les diría yo, cambiar, no, sacar a la gente de las fotos y poner a otra, ¿no? Pero hemos dicho también que una persona así puede ser parte, pues, de los cuadros orgánicos, pues, del fujimorismo, del partido de Keiko Fujimori. Pero darle un puesto de trabajo en el Congreso de la República para que cuide de la seguridad de todos los congresistas, no solo de los de Fuerza Popular, sí me parece peligroso, y tan es así que ellos no se sienten cómodos. Y acá no se trata de, porque tienes mayoría, decides qué puestos entregas dentro del Estado, sino se trata de quién puede realizar mejor el papel, ¿no? Entonces, aparentemente, esta persona ha estado utilizando su cuenta de Twitter, que he tenido que leer ayer. Yo lo tenía bloqueado, porque yo bloqueo el primero que me insulta, lo bloqueo y nunca más lo recuerdo. Más como no sé ni quiénes son, simplemente te quedan ahí bloqueados, ¿no? Pero me pasé leyendo bastante anoche. Algunas otras personas más inteligentes que yo han hecho capturas de pantalla. Y lo cierto es que postulaba una serie de lugares comunes en el fujimorismo, pero muy peligrosos, de verdad. Es una persona que no debería estar a cargo de la seguridad del Congreso de la República. A tal punto llegó el problema con su cuenta de Twitter. Insultaba, por ejemplo, a varios periodistas, yo no fui la única. Sacaba fotos de Pamela Bertis en los 90, cuando él era edecán de Alberto Fujimori, y ella era una reportera que cubría Palacio, como si eso fuera delictivo, ¿no? Entonces, sí, tú que estuviste en Palacio, obviamente tenía que estar en Palacio, una reportera joven, le daban como fuente Palacio, tienes que ir a cubrir Palacio, ¿no? O a Claudia Cisneros, sobre todo con mujeres, ¿no? Diciéndole que tenía demonios adentro, y que había que exorcizarla, ¿no? A Augusto Álvarez y a mí en algún momento diciéndonos que éramos periodistas rocola. Yo no entendía qué cosa quería decir eso, que nos metían monedas encima para que tocáramos la música que cada uno quisiera. Eso es absolutamente difamatorio. Ese no puede ser el jefe de seguridad del Congreso. Puede ser, repito, un cuadro orgánico, pues ahí combativo de la militancia fujimorista, pero no puede ser un servidor público que tiene que atender las necesidades de seguridad de los congresistas de la República y de los ciudadanos que visitan el Congreso de la República, ¿ya? Y luego, ya, bueno, los amigos siempre encontraron un tuit que yo ya no lo encontré, creo que lo había borrado. ¿No lo encontraste? Yo ya no lo encontré, lo busqué bastante, pero me lo mandaron por todos lados. Y los amigos muy preocupados, escribiendo que algo había que hacer, que no podemos dejar esto impune. Y dije, miren, que alguien te desee la muerte, ¿no es cierto? Bueno, la muerte te la da Dios y te la quita Dios. Yo siempre he creído eso, ¿no? Cuando Él quiera, donde Él quiera y punto. No según la voluntad del Señor, ¿cómo se llama? Jibaja, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay un dicho muy antiguo, que es perro que ladra no muerde. O sea, si alguien te va a anunciar todos los males que te va a hacer, lo más probable es que no te los va a hacer, porque no te los puede hacer. Entonces, yo le tendría más miedo a un enemigo silencioso que a uno que anda gritando que la madre naturaleza no, sí. Madre naturaleza. Ojalá madre naturaleza haga su trabajo. ¿No es cierto? Y extinga a este tipo de periodista. Que me extinga. Así como, no sé, como dinosaurio. No como dinosaurio, pero que además me compara con Abimael Guzmán y con Vladimiro Montesinos. Yo no conozco ni a Abimael Guzmán ni a Vladimiro Montesinos. Habría que preguntarle al señor Gibaja. Él sí conoce a Montesinos. Exactamente. ¿Quién conoce acá a Montesinos? Por lo menos su segundo hoy en el Congreso, el señor Jonah, era un cuadro del CIN, trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional, de acuerdo a un reporte del 2001 de la República, bajo las órdenes de Salazar Monroe, quien fue jefe del CIN de fachada, porque el de facto era Montesinos, y este señor tenía como expertise infiltrarse en
instituciones públicas como EDECAM, por ejemplo, y espiar a las personas que ahí trabajaban, mimetizarse con las autoridades civiles para obtener información, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema que, digamos, que yo no me lo he inventado, ese es parte del currículum, prontuario, no sé cómo llamarlo, de estas personas, que son las que Keiko Fujimori ha llevado al Congreso de la República. Coqui Bruce, le agradezco que ha escrito lo siguiente hace un par de minutos: las amenazas de Walter Gibaja de muerte a Rosa María Palacios, por ejemplo, no son excesos, son señales. Los fujimoristas sienten que dominan el país como en la época de Alberto y Vladimiro. Confunden sus deseos con la realidad. Y yo concuerdo. O sea, el país no está dominado por los fujimoristas. Miren, el negacionismo, para que se pueda imponer el negacionismo histórico, parte de la historia que escriben los vencedores. Siempre se dice, los vencedores escriben la historia, no los vencidos. Bueno, ellos no pueden escribir la historia porque son los vencidos en los procesos electorales. No son los vencedores. Entonces, ¿qué historia van a poder negar? Y en el próximo, al paso que van, en el año 2021, si siguen por este mismo camino, yo no creo que tengan muchos votos tampoco. Las encuestas de hoy no